había comentado. Este capítulo 8 de Juan fue el que en el que se quedaron o el que iban a empezar a ver. Y pues la pregunta, obligada es, ¿leyeron Juan, verdad? ¿Todo Juan 8? ¿Leyeron cada uno de los 59 versículos que marca este capítulo? Espero que sí, para que no nos tardemos tanto, sobre todo en hacer una relectura del capítulo. Y bien, este estudio, precisamente sobre la el libro de Juan, el Evangelio de Juan, vamos a ver precisamente cómo Jesús testifica de sí mismo. Esto es algo bien importante. Es Jesús en este capítulo 8, es Jesús mismo quien da testimonio de él. Pero para empezar, quiero que tengan ahí siempre presto y listo su Biblia. Vamos a hacer algunas lecturas. Generalmente, pues me gusta pedirles que participen mucho con la lectura, lo han notado. Y vamos a empezar primeramente con esto. Este capítulo tiene un verso clave. Este versículo clave es el verso 14, que dice, Jesús respondió y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Este es el texto clave que tenemos para este estudio, el del capítulo 8. Como les decía, es Jesús quien da testimonio de sí mismo. Ahora bien, como podemos ver, el Evangelio de Juan comienza precisamente con varios temas y vamos a ver estos temas. Este va a ser nuestro bosquejo de estudio. Lo dividimos en 6 puntos. El primero es llamado a no pecar. El segundo, el testimonio verdadero. Los de abajo, los muchos que creyeron en él. La verdad nos hace libres y Cristo es eterno. Por eso les comentaba, ¿no? Espero que hayan leído este, este capítulo precisamente del capítulo 8 del libro de Juan. Ahora bien, vamos a empezar con el llamado a no pecar. Tienen ahí sus Biblias, ¿verdad? Todos pueden leer, nada más por favor reaccionen para que yo vea así con su pulgar quién sí puede leer y quién no para llamar directamente a la persona. Entonces sí me gustaría, ok, Pau puede, Rafa, muy bien, Pau y Rafa nada más. Ok, bueno, ustedes me ayudarán con esta lectura. Bien, vamos con el primero. Llamado a no pecar. Ahora bien, vamos a leer Juan 8 del 1 al 11. ¿Me ayudas, por favor, Pau, en tu Biblia o en la pantalla? Aquí lo tienen cualquiera de los dos, por si no pueden. Juan 8 del 1 al 11, por favor. Sí, hermano. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Gracias, Pau. Un dato muy importante y muy curioso que quiero compartir con ustedes sobre esta porción de Juan y esa manera de pregunta, ¿eh? Este relato de la mujer sorprendida en adulterio ha sido uno de los textos más discutidos. ¿En qué sentido es discutido?
que si está o no está. Me voy a explicar por qué. Este relato, hay algunos manuscritos antiguos en que no aparece. No aparece desde Juan capítulo 7, verso 53 hasta Juan capítulo 8, del 1 al 11. O sea, este relato no consta en algunos manuscritos antiguos. ¿Sí? Y en los que consta, o sea, como en el caso de nosotros, no siempre, bueno, perdón, no en el caso de nosotros, sino en los que sí llega a estar, no está siempre en el Evangelio de Juan. Esto, hermanos, bueno, esto, jóvenes, realmente muchos de los estudiosos parecen concordar, o sea, estar de acuerdo en que el pasaje es parte de las escrituras inspiradas. Es decir, sí debe de estar, pero sin que importe en dónde se coloque. ¿A qué me refiero con esto? Que puede ser de Juan, o puede ser en Marcos, o puede ser en otro, pero es importante. Pero hasta ahorita ha sido este pasaje o esta fragmento del Evangelio de Juan ha sido un pasaje discutido sobre estos primeros 11 versículos. Pero para nosotros como creyentes, encaja perfectamente aquí, en este Evangelio. ¿Por qué? Porque se puede ver fácilmente cómo todo lo que se desarrolla en este capítulo surge precisamente de este episodio en el templo. Todo lo que vemos en todo el capítulo 8 de Juan, o sea, desde el verso 12 hasta el verso 59, todo surge a raíz de este episodio o de esta parte de los primeros 11 versículos. Ahora bien, fíjense muy bien, este verso 1 está estrechamente relacionado con el último versículo del capítulo 7. Como han de saber, y si no saben, para que también tengamos la curiosidad de estudiar un poco más, las Biblias con anterioridad no se escribían o no había subdivisiones de capítulo, texto y sus subtítulos, sino eran precisamente escritos de principio a fin. Sí, entonces, si nosotros leemos capítulos, el último versículo del capítulo de Juan, del capítulo 7 nos dice de esta manera. A ver, denme un segundito. Nos habla precisamente de que Jesús andaba en dónde. ¿Dónde andaba Jesús? Ok, dice, dice en adelante. Versículo 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe que le ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y luego dice, cada uno se fue a su casa. En el capítulo, en el verso 53, y empieza el uno y Jesús se fue al monte de los olivos. Es decir, hay una continuidad aquí en la historia. Por eso pongo ahí, esta relación se ve mejor cuando se ponen juntos los dos versículos de esta manera. Y cada uno se fue a su casa, mas Jesús se fue al monte de los olivos. Es decir, ¿recuerdan cuando el Señor dijo que las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza? A ver, de aquí en lo que vamos avanzando en la clase, les voy a encargar a ver quién me puede encontrar en qué texto está esta porción de la palabra, sin buscar en Google. Ahí se los encargo. Entonces, aquí el Señor Jesucristo nos dice que estaba y de ahí se fue al Monte de los Olivos. Ahora bien, el verso 2. El Monte de los Olivos realmente no estaba lejos del templo. Aproximadamente estaba alrededor de unos 5 kilómetros ya por muy lejano. Y nos dice que por la mañana, muy de madrugada, el Señor descendió por la ladera del Monte de los Olivos, cruzó el valle de Cedrón y volvió a subir hacia la ciudad donde estaba citado el templo. Es decir, todo el mundo vino a él y sentándose, como nos dice ahí en el verso 2, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose él les enseñaba. O sea, fíjense, realmente no era una trayectoria tan larga el del Monte de los Olivos a el templo, y es donde enseñaba. Ahora, dice el verso 3.
Nos dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. ¿Los escribas quiénes eran? Adelante, Rafa. Aquí tengo algo escrito. Ok. Adelante, Rafa, vi que alzaste la mano. Oye, ¿salió? Ah, no. No sé si estés hablando, Rafa, no te escucho. Ahí, ¿me escucha? Ahí ya te escucho. Ok, ese, ya lo encontré, es Mateo 8:20. Gracias, exactamente. Mateo 8:20. Entonces, Jesús se va. El Monte de los Olivos generalmente nos recuerda que Jesús iba que ahí a orar. Entonces dice que a la madrugada vuelve a bajar al templo, bueno, sube una vez a la ciudad para volver a estar en el templo y seguir enseñando. Y es cuando aparece precisamente esto, los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas era un grupo de hombres que se dedicaba a copiar las escrituras. Y los fariseos, a ver, hermano Absalón, ¿puedes contestar quiénes eran los fariseos? ¿O qué idea tienes de los fariseos? ¿Ya me escuchan? Ahí te escuchamos. Gracias, gracias. Los fariseos son aquellos que no creen en Dios. Ok, gracias. ¿Alguna otra respuesta? ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos no eran los judíos que se dejaban guiar por las tradiciones y así, o Ok. ya los confundí. No, va completando la respuesta. ¿Alguien más? Los que perseguían a Jesús también, ¿no? Ok. ¿Alguien más? Los religiosos. Los religiosos. Ya se está completando más. Gracias, Iker. ¿Alguien más? La función de los fariseos como tal era que eran los intérpretes de la ley. Ellos eran los que interpretaban la ley. O sea, si decía, por ejemplo, ellos fueron los que pusieron que para que se quebrantara el mandamiento del sábado, si tú dabas más de 200 pasos, ya quebrantaste el sábado. O sea, ellos lo interpretaron de esa manera. Los fariseos eran precisamente los intérpretes de la ley. Pero este grupo de fariseos y escribas anhelaban, como lo dice Carrot, inducir al Señor Jesús a que dijese algo erróneo para poder tener de qué acusarle. Ahora, ¿qué es lo que traen precisamente? Le trajeron una mujer sorprendida y dice la escritura, una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio y le pusieron en medio de la multitud, probablemente enfrente de Jesús. Hay otros escritores que no concuerdan, por ejemplo, con la traducción como tal. ¿Por qué? Porque no es muy probable que sorprendieran a una pareja en el mismo acto, es decir, en el mismo acto de estar teniendo relaciones sexuales o en el acto de adulterio. Porque entonces nos podríamos preguntar, ¿y el hombre? Porque la ley nos dice que, bueno, la ley exigía que ambos pecadores, ambos adúlteros, a hombre y mujer, tenían que ser apedreados. Levítico 20:10 nos lo dice de esta manera. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y después, cuando se vuelva a escribir la ley con Deuteronomio, nos dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal. Por eso, aquí algunos estudiosos nos dicen que la acusación de adulterio se hizo en contra de esta mujer. Y es indudable que era cierta. Pero no hay una razón alguna para dudar de que había sido sorprendida mientras cometía este acto o este pecado.
Y volvemos a la pregunta, ¿dónde estaba el hombre? Muchas veces se ha castigado a las mujeres mientras que a los hombres asimismo culpables han dejado o han sido libres, ¿no? Esto es bien importante porque la ley, estos fariseos eran maestros de la ley y los escribas obviamente conocían porque eran los que transcribían la escritura. Entonces, aquí entra como que la pregunta, ¿no? A ver, ¿por qué quieren ponerle esta trampa, esta traba al Señor Jesucristo? Verso 5 del capítulo 8 nos dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? La trampa estaba clara ahora. Querían que el Señor contradijese precisamente la ley de Moisés. Veamos qué pasaría. Si tenían éxito, o sea, si Jesús decía que sí tenían que morir, entonces echarían por tierra su mensaje de gracia, compasión y amor. O sea, el mensaje que ya les había dado Jesús en el Monte de los Olivos. Porque entonces, ay, pues sí, hay que darle muerte. Pero si decía que no, entonces estaba diciendo que pues la ley no era lo correcto, o sea que la ley de Moisés, estaría echando por tierra la ley de Moisés y por ende pues hubiera sido culpable de juicio. Por eso, hermanos, recordaron al Señor que Moisés había mandado en la ley que las personas tomadas en acto de adulterio deberían de ser apedreadas. Los fariseos tenían la esperanza por sus propios malvados propósitos de que el Señor se manifestaría en desacuerdo y por ello le preguntaron qué tenían que decir acerca de esto. Dice Barclay, ellos pensaban que la justicia y la ley de Moisés exigían que fuese puesta como ejemplo público, o sea, es decir, esta mujer que fue llevada. Porque en realidad, acuérdense que a lo largo de lo que hemos visto o lo que se han leído en los evangelios o lo que están leyendo apenas de Juan, estos dos grupos siempre buscaban de qué acusarle. No tenían una verdadera acusación e intentaban fabricar una. Entonces, si él decía o él dejaba ir a la mujer, se estaría oponiendo a la ley y podrían acusarle de ser injusto. En cambio, si la condenaba, podrían entonces emplear esto para demostrar que era enemigo del gobierno romano y podrán además decir que no era misericordioso. Pero aquí nos llega una parte de la que, híjoles, como ha habido muchas teorías, muchas discusiones, ¿no? Nos dice el verso 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. No hay ninguna, no hay nada, no nos dice nada de la escritura precisamente para saber qué es lo que escribía Jesús en el piso, en la tierra del templo. Algunos piensan que escribía los pecados que había de la gente, otros, pues que estaba escribiendo cualquier cosa o que simplemente estaba haciendo garabato. Como les dice ahí o como pongo ahí, ¿no? Muchas personas tienen mucha confianza en lo que saben, pero la sencilla realidad es que la Biblia no lo dice. No dice qué estaba escribiendo en el suelo. Entonces, insatisfechos estos fariseos, estos escribas y todo el pueblo que se había reunido, porque imagínense, está enseñando Jesús acá de la misericordia, el perdón, que que él es el que ha de venir, y de repente llegan y le ponen una mujer que fue encontrada en el acto del adulterio, pues hace una barabulla, hace un bullicio y llega toda la gente ahí, ¿sí? Entonces, Jesús no les contestó, lo acabamos de ver en el 7, ¿no? Y como insistieran en preguntarles, es decir, Jesús no les estaba dando una respuesta. Por eso la insistencia, para que diera una respuesta. Y Jesús simplemente, todo el amor, con toda la paciencia, simplemente se enderezó. ¿Y qué les dice? Que se debía de aplicar la pena impuesta por la ley, pero que deberían de hacerlo los que no hubiesen cometido pecado alguno.
una de las grandes, textos que a veces utilizamos mal. Me voy a explicar por qué mal. Porque pareciera que cuando leemos este pasaje de que, cuando dice ahí, ¿cómo dice? El 7 el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En lugar de omitir el juicio, Jesús emitió juicio ¿contra quién? Contra los jueces. O sea, no emitió un juicio sobre la mujer, sino contra aquellos que la estaban acusando. Sin duda alguna, aquí este es algo bien importante que podemos entender, de cómo Jesús le da un valor a la mujer. Jesús precisamente se indigna por la manera en que este grupo estaba tratando a esta mujer. Y también se preocupó. Fíjense, esto se los voy a leer tal cual aquí como lo leen William Wiersbe. Jesús también se preocupó porque los hipócritas estaban condenando a otra persona y no se juzgaban a sí mismos. No sabemos lo que él escribió en el suelo del templo. Estaba simplemente recordándoles a ellos que los 10 mandamientos fueron originalmente escritos con el dedo de Dios y que Él es Dios. O tal vez estaba recordándoles la advertencia de Jeremías 17:13, escritos en polvo. Perdón, serán escritos en polvo, en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Como les he dicho en un principio, la ley exigía que la mujer fuera apedreada, ¿eh? Estaba Si nuestros jueces actuales, Hermano, no se escuchó No completo se lo que está escucha, diciendo. Se escucha como cortado. se cortó. ¿qué no escucharon? Todo lo anterior. Todo lo anterior, ¿desde dónde? Ay, Toda pues la clase. ya Desde Jeremías estaba así. 17:13. Ok. La lectura de Jeremías 17:13 nos dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Y les decía, tal vez Jesús les estaba recordando, o sea, lo que dicen algunos comentaristas, que estaba recordando que la ley de Moisés se dio escrita por el dedo de Dios, como dice Éxodo 31:18. O también les estaba recordando esta porción de Jeremías. Pero bueno, la ley requería que fuera apedreada la mujer. Pero no solo la mujer, sino también el hombre. Entonces les decía que aquí eh, Jesús les dice que no estaba pidiendo que hombres sin pecado juzgaran a la mujer, porque precisamente Jesús era el único en ese lugar que no tenía pecado. Si nuestros jueces, como les decía, si ahorita nuestros jueces a- actuales tendrían que ser perfectos, pues obviamente todo lo que sería pues, no los curules judiciales o los juzgados estarían vacíos, ¿no? Pero en Ya no se escucha, hermano. un Toda la pe- clase llevamos así. Coño, es ¿por cierto. qué no me dicen? A ver, ahí, a ver, denme un segundito. Creo Ahí que sí se escucha.
¿Ahí me escuchan? Sí, ¿Ahí me escuchan mejor? Ok, bien. Entonces les decía que el pecado que se refería a Jesús en particular de la mujer es precisamente un pecado que puede ser cometido en el corazón tanto como en el cuerpo. Esto recuerden que lo encontramos ahí en Mateo 5 del 27 al 30. Por eso recuerden, cuando estudiamos los evangelios tenemos que ir con los evangelios que le llamamos sinópticos. Lo que no nos responde Juan lo va a responder Mateo, lo que no nos responde Mateo nos lo puede responder Marcos. ¿Sí? Entonces, estos evangelios tenemos que irlos viendo. Jesús lo dijo que este pecado del adulterio puede ser cometido en el corazón tanto como en el cuerpo. Y nos dice la escritura que obviamente convencidos de su propia conciencia, pues empezaron a dejar. Empezaron a dejar caer las piedras y se empezaron a ir. Por eso no dijo que la mujer debía de quedar libre de la pena de la ley, sino porque, pero lo que sí hizo, o sea, Jesús fue acusar a cada uno de ellos o de aquellos hombres de haber pecado ellos mismos. Los que querían juzgar a otros deberían de ser puros ellos mismos. ¿Recuerdan el texto cuando dice que cómo quieres quitar la paja del ojo de tu hermano y no miras la viga que tienes en tu propio ojo? Es a lo que se refiere. Sea, aquellos hombres que llevaron a la mujer, pues lo llevan, queriendo decir, ah, pues es que esta mujer fue encontrada en el mismo acto del adulterio. Pero Jesús les dice, a ver, el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la primera piedra. Y como les decía, este versículo se emplea a menudo para excusar el pecado porque todos los demás han hecho cosas malas. Pero aquí viene un punto bien importante. Este versículo no excusa el pecado. Lo que hace es condenar a los culpables aunque nunca hayan sido descubiertos. Jesús nunca les dijo, ¿verdad? Tú hiciste esto, tú hiciste aquello. Simplemente con eso apeló a su conciencia y decir, bueno, tú mismo condénate. También tú tendrías que ser culpable de un juicio. Pero Jesús, por eso les digo que este versículo a veces algunos lo malemplean como para excusar de que, ah, pues es que pues, él también, y no. Lo que hace es precisamente condenar a los culpables, aunque nunca hayan sido descubiertos. El versículo 8 nos dice, de nuevo el Salvador, el versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Siguió escribiendo. Estas son las únicas menciones de que el Señor Jesús escribiese algo, y lo que escribió hace mucho tiempo que fue borrado de la tierra. Por eso les digo, podríamos ponernos a buscar qué escribió, pero realmente, como dice el mismo Evangelio de Juan, las cosas que se escribieron para nuestra edificación. El verso 9, los que habían acusado a la mujer se sintieron acusados por su conciencia. No tenían más que decir, comenzaron a salir uno a uno, todos se consideraban culpables, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Quedó solo Jesús, precisamente, con la mujer que estaba ahí. Aquí viene uno de los textos más maravillosos. Enderezándose, enderezándose Jesús, ay, enderezándose Jesús nos dice en el verso 10, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? El verso 10 nos habla precisamente que con una gracia maravillosa el Señor Jesús lo observó y como no podían verse por ningún lado, no había una sola persona en toda aquella multitud que se atreviese a condenarla. No había. Por eso la palabra del Señor es aquí sencillamente un mero título de cortesía. Cuando la mujer le dice, no, Señor, ninguno, el Señor pronunció aquellas palabras maravillosas. Ni yo te condeno.
vete, y ahí le dice, y no peques más. Aquí en esta primera parte del Evangelio, o en estos primeros versículos, el Señor no pretendía tener una autoridad civil. ¿A qué me refiero con una autoridad civil? Una autoridad de juicio, de la ley. Ese no era su labor en ese momento. Era el gobierno romano el que estaba investido de esta autoridad, y ahí lo dejó él. Él no la condenó ni la perdonó. Voy a explicar esto. No era esta su función en este tiempo, pero sí le dio una advertencia de que dejase de pecar. Sí, porque no le dice yo te perdono, ¿eh? Nada más le dice no te condeno, pero vete y no peques más. O sea, no hay una referencia de que haya habido perdón. Por eso en el primer capítulo de Juan, cuando lo vieron, aprendieron que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Y aquí tenemos precisamente este ejemplo de la gracia. Esas palabras, ni yo te condeno, tenemos un ejemplo de gracia. Y las palabras, vete y no peques más, son palabras de verdad. El Señor no dijo, ve y peca lo menos que sea posible. Jesucristo es Dios y su norma es la perfección absoluta. Eso debemos de tenerlo bien claro, jóvenes. Su perfección y su norma es la perfección absoluta. No puede aprobar el pecado en ningún grado. En ningún grado se puede aprobar el pecado. Y por ello pone delante de ella la norma perfecta del mismo Dios. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, comentario. No, ninguno. ¿Ninguna? ¿Seguros? Al rato viene el examen, ¿eh? Ok. Entonces vamos con el testimonio. Versos del 12 al 18. ¿Me ayudas, Rafa, por favor, a leerlos? ¿En tu Biblia o aquí en la pantalla? Claro que sí. Ok, dice, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdad, no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, soy yo solo, sino yo el que me envió al Padre. Y el que vuestra ley está escrito, el que testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que envió da testimonio de mí. Entonces le dijeron, Hasta no, ahí, hasta el 18. 18. Y gracias. A ver, jóvenes, ¿quién me responde? En este versículo cuando dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. ¿Qué quiere decir? ¿O qué entienden? ¿O a qué les recuerda? ¿Alguien que quiera contestar voluntariamente a fuerzas? ¿Qué quiere decir esta parte? A ver, ¿por qué le están diciendo los fariseos, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero? Pues es que suena como a que ellos creían que no era válido porque como lo estaba dando él mismo, podía decir cualquier cosa, ¿no? Gracias. ¿Alguien más que complemente?
Yo digo que es porque él decía que predicáramos con amor y todas las cosas que él hacía es como de que pues tú lo puedes hacer porque pues tú dices que es la verdad, pero pues no es como que nos asegura que es la verdad. Ok, muchas gracias. Muy bien, vamos a darle respuesta a ese texto. Dice, Jesús testificó de sí mismo diciendo en el verso 12, yo soy la luz del mundo. Anteriormente en el capítulo 1 y en el capítulo 3, Juan precisamente lo había descrito como la luz. Aquí Cristo mismo lo dijo. Recuerdan que Juan, cuando vieron Juan 1 y Juan 3, encontraron esto, ¿no? De que él decía que yo soy la luz. Eso era el testimonio que estaba dando. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús? Vamos a ver cuatro puntos importantes. El simbolismo de la luz de las lámparas que se prendían durante la fiesta. ¿Qué fiesta era? ¿Recuerdan qué fiesta era la que estaba pasando en el contexto de este capítulo 8? Me imagino que ya los vieron, ¿no? Los capítulos anteriores. ¿Qué fiesta estaba pasando? ¿O qué fiesta estaba terminando? ¿No era el La de los tabernáculo? Lo de los tabernáculos. tabernáculos. Exacto, la fiesta de los tabernáculos. Gracias, muy bien. Entonces las lámparas que se prendían durante la fiesta representaban precisamente la presencia, protección y dirección de Dios para su pueblo. Ahora, esto mismo es lo que ofrece Cristo a quienes lo aceptan. Un segundo punto que tenemos que aprender, ¿qué quiso decir Jesús con esto? En términos de la gran inmoralidad y pecado de la raza humana, la luz arroja los rayos brillantes de la justicia de Dios sobre el hombre. Ajá. O sea, sabemos que la luz va siempre a poner de manifiesto todo. En tercer lugar, en términos de las enseñanzas engañosas de los fariseos de aquel entonces y de los falsos maestros de hoy en día, la luz es la verdad de Dios que ilumina sus errores. O sea, fíjense, eso es lo que quiere decir la luz. Y en términos del pobre perdido que se encamina a la condenación y separación de Dios para siempre, la luz es un faro cuyos rayos benditos le ofrecen salvación. Lo dice ahí en el verso 12 que leyó mi hermano Rafa, ¿no? En la parte B, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Precisamente aquí los fariseos juzgaban a otros por apariencias externas y según normas meramente humanas. Por eso aquí empieza Jesús con diciendo, yo soy la luz. Y aquí viene uno de los famosos yo soy. ¿Cuántos yo soy hay en la Biblia? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cuántos son los yo soy? ¿Quién se acuerda? Bueno, se los dejo de tarea. ¿Les parece que me busquen los siete? Ah, ya se los dije. Los siete yo soy. ¿Vale? Búsquenme los textos de los siete yo soy de Jesús. ¿Vale? Era tarea, pero bueno, se me salió, ni modo. Son Entonces, 7. sí, ya, sí, sí. Pero ahora nada más búscame los textos de donde están los siete yo soy. Eso sí ya no te los voy a dar. Ok. Entonces, los fariseos que juzgaban a otros por apariencias externas, ¿no? Contemplaban a Jesús, fíjense cómo contemplaban a Jesús como un simple carpintero y nunca se paraban a pensar que él era diferente de cualquier otro hombre que hubiese vivido. Ah, pues es que tú quién eres, ¿no? O sea, eso es lo que les decía de ese texto que leímos. El Señor Jesús decía que él no juzgaba a nadie. Eso lo dice ahí, lo leyó mi hermano Rafa. Esto puede significar que no juzgaba a los hombres según normas mundanas, como lo hacían los fariseos, pero más probablemente significa que su propósito al llegar al mundo no era juzgar a la gente, sino salvarla. Ese es precisamente el propósito de la venida del Señor Jesucristo, el de la primera venida, porque el de la segunda, nadie nos vamos a salvar de un juicio justo, porque lo dice él mismo, ¿no? En el verso 16, que si él juzgara, su juicio sería justo y verdadero. Hay algo que sabemos y tenemos bien en cuenta que Jesús es Dios.
y todo lo que hace lo hace en comunión con el Padre que lo envió. Por eso una y otra vez el Señor Jesús le enfatiza a los fariseos su unidad con Dios el Padre. Y eso fue lo que agitó precisamente los corazones de estos grupos. O sea, el decir yo soy, obviamente los llevaba al relato allá de Éxodo, cuando Dios le habla a Moisés y le dice, yo soy. Por eso, en este caso, ellos estaban entendiendo que al decir ese yo soy, se estaba equiparando o se estaba poniendo a la altura de Dios Padre. En los versos 17 y 18, el Señor reconoce que la ley de Moisés demandaba el testimonio de dos testigos. Nada de lo que había dicho tenía la intención de negar este hecho. Por eso los fariseos le dicen, el testimonio que lo das es de tuyo, pero no es verdadero, porque ellos sabían que en la ley, para que un testimonio fuera tomado como verdadero, tenía que ir acompañado de testigos. Pero los testigos de la parte del testimonial de Cristo no era solamente no era de testigos humanos, sino era del Padre y Él. Por eso dice que primero Él daba testimonio de sí mismo. ¿Cómo daba testimonio de sí mismo? Por su vida santa y por las palabras que brotaban de su boca. Y él mismo lo dice, que el Padre es quien daba testimonio de Jesús por las declaraciones públicas desde el cielo y por los milagros que daba al Señor que hiciese. Cristo, todo lo hemos, ya lo conocemos a esto, y si no, pues es importante que lo recordemos, cumplió las profecías del Antiguo Testamento tocantes al Mesías. Las cumplió todas. No quedó ninguna por cumplir, ¿sí? Y con todo, frente a esta poderosa evidencia, los líderes judíos no estaban dispuestos a creer. Por eso, quiero volverles a leer esto, lo que dice Warren Wiersbe. Tal vez los fariseos estaban citando las propias palabras de nuestro Señor Jesús, ahí en Juan 5:31 en adelante. Pero él rápidamente refutó su argumento. Una de las palabras clave en esta sección es testimonio. Esta palabra se usa 7 veces en este capítulo. Jesús dijo claramente que el testimonio de ellos no era confiable porque su juicio era defectuoso. Juzgaban según los juicios meramente humanos y externos, pero él juzgaba basándose en el conocimiento espiritual. La manera en que ellos juzgaron a la mujer sorprendida en adulterio demostraba que ni comprendían la ley ni tampoco sus propios corazones llenos de pecado. Entonces, Cristo precisamente nos habla en estos pasajes de cuando les pregunta, ¿dónde está tu padre? Y esto nos lleva a este siguiente punto, cuando le dicen, ¿dónde está tu padre? Porque les dice que esos dos testimonios, él daba testimonio y también su padre. Y esto ya lo había dicho Jesús en el capítulo 5 de Juan. Y el testimonio del Padre se halla precisamente en la palabra de Dios. Ya cuando leyeron esto de Juan, ¿no? Por eso, hermanos, es triste, bueno, a mí lo veo, es triste de que pues este grupo, estos dos grupos no hayan reconocido a su Mesías, porque estaban sus corazones envueltos en tinieblas y necesitaban esta luz que es Cristo el Señor. No sé si hasta aquí hay alguna comentario, pregunta, jóvenes, De mi parte, ninguna, hermano. los demás. Yo estoy bien. Yo también estoy bien. Ok, Gracias. bien, vámonos con los de abajo. ¿Qué quiere decir con los de abajo? ¿Me ayudas, Joca, por favor? Porque ya se salió, le iba a decir a Absa, pero ya se salió, creo. Sí. Sí, lo que está en pantalla, Lo que está en pantalla, sí. ellos le dijeron a tu padre, respondió Jesús, ni a mí,
Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿Acaso se matará a sí mismo que dice: A donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque yo soy, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Gracias. Bien, la siguiente pregunta de los fariseos fue indudablemente hecha con escarnio. ¿Por qué? ¿Cómo fue el nacimiento de Cristo? A ver, ¿quién me lo puede explicar así brevemente? Sin pecado. Ok, fue muy breve, pero un poquito más extenso. Humildemente, ¿no? Humildemente, a ver, ¿alguien más? La pregunta del que le dicen, ¿y dónde está tu padre? Recuerden que María fue hallada que concibió estando aunque desposada, es decir, o sea, todavía no se casaban con José. Y esto obviamente estaba haciéndose una referencia de que probablemente había cometido fornicación o adulterio. Por eso esta pregunta, en el tono que le hacen los fariseos, ¿dónde está tu padre? ¿No? O sea, porque muy probablemente sabían o conocían de la historia de María y José. Por eso miraron alrededor de la multitud: ¿dónde está tu padre? Entonces Jesús le respondió que ellos ni le reconocían a él por quien era verdaderamente, ni conocían a su padre. Naturalmente habrían negado vigorosamente que desconocen a Dios. Pero era sin embargo cierto. Si los fariseos hubiesen recibido al Señor Jesús, habrían conocido también a su Padre. Pero nadie puede conocer a Dios Padre excepto por medio de Cristo. Por lo tanto, su repudio del Salvador les hacía imposible pretender con honradez que conocían y amaban a Dios. El 20 nos dice, el capítulo 20, el verso 20 que leyó mi hermana Joca, aquí se nos dice que el lugar donde hubo el enfrentamiento de los anteriores versículos fue en el lugar de las ofrendas en el templo. Una vez más, el Señor está rodeado por protección divina y nadie le prendió a pesar de los deseos que tenían de matarle. Porque nos dice, ¿verdad? Precisamente que pues, en cuanto escucharon que se había puesto equiparado a la altura de Dios, agarraron piedras y querían apedrearle, pero a final de cuentas, el Señor escapa. Aquí hay algo bien importante. ¿Por qué no le pudieron apedrear? Porque no había llegado la hora. Y esto hace referencia al tiempo cuando sería crucificado en el Calvario para morir por los pecados del mundo. El ser humano se cree más sabio de lo que en realidad es, y en su arrogancia pretende un conocimiento que es imposible sin la iluminación divina. Por eso, en lugar de simplificar y resolver el problema, Dios lo complica para humillar al hombre. Como lo estudiamos o lo hemos estado estudiando, ¿cuál fue el problema de la iglesia de Corinto? El principal problema de la iglesia de Corinto, que exaltaban la sabiduría, se creían sabios. Y bueno, y a veces el Señor Dios nos pone, no nos simplifica las cosas para que recordemos cuál es nuestro lugar, que nosotros somos los de abajo. A eso me refiero con los de abajo. Por eso el Señor había declarado, por ejemplo, en Mateo 18:3, que sabría que volverse como niños, ¿no?
porque dice que había exclamado que Dios reveló los grandes secretos a los niños. ¿Y por qué a los niños? A ver, ¿por qué creen que sea a los niños? ¿Quién tiene una respuesta probable? Porque ellos no lo iban a ver con malicia, o bueno, no, pues sí, Sí, bueno. que son sin qué? Sin pecado. Exactamente, sin esa malicia. Entonces, aquí estos fariseos pues, seguían sin entender, ¿no? Pero el enigma en esta ocasión era que se iría y ellos lo buscarían, pero les sería imposible seguirlos al lugar donde iba. Entonces los hombres responden burlonamente, ¿no? ¿Cómo respondieron? ¿Que acaso se va a suicidar o qué? ¿No? En el pensamiento judío, las profundidades del infierno estaban reservadas a los suicidas. Esto lo leemos en distinta literatura del Segundo Templo, como nos explicaba el pastor Enoch Franco. Cuando se crea todo esto es cuando aparece el Seol, que es el término hebreo, y el Hades, que es el término griego, pero es lo mismo. Entonces, según ellos, según la literatura judía, según el estudio y la creencia judía, era de que ese lugar solamente estaba reservado para los suicidas. Por eso la cultura en ese entonces estaba diciendo que se vaya al infierno, puesto que va a suicidarse. Era lo que le estaban diciendo a Jesús en pocas palabras. El Señor Jesús afirma una verdad intolerable para la mente no regenerada. Soy de arriba, dice el 23. Con esto quería decir que era distinto a ellos, puesto que ellos eran de abajo. El Señor así quería indicar que venía del cielo. Pues ya desde ahí, por eso empezaban como que a enojarse, ¿no? Y luego les dice, no soy de este mundo, o sea, no se asemeja como ellos, no es como ellos, no piensa como ellos. Pero hay algo que lo eleva por sobre el resto de la humanidad, que era en este caso su divinidad. Y cuando dice yo soy, nuevamente declara, si no crees que yo soy, moriréis. Y después algo similar, entonces conoceréis que yo soy. Por eso al escuchar estas palabras, la gente quiere apedrearlo, porque es el enojo producto de esa frase yo soy, porque era la frase más sagrada en el idioma hebreo. ¿Por qué? Porque hacía precisamente referencia a Jehová Dios. Ahí en Éxodo 3:14 y Éxodo 22 podemos leer con respecto a esto. Por eso es de que dicen que el nombre o la forma correcta de cómo se pronuncia el nombre de Dios quedó en el olvido. Por eso preferían decirle a Dios Elohim, le preferían decir, ¿qué otro nombre? ¿Se acuerdan? Jehová, el Señor, cosas así, Adonai. ¿Sí? Yahvé, gracias. Entonces, porque la frase yo soy era exclusiva de Dios. O sea, nadie, según ellos decían, nadie tiene el por qué ponerlo en su boca este nombre. Entonces, al escucharlo de Jesús, pues obviamente, pues quieren apedrearlo. Por eso, cuando Jesús decía a sus enemigos intelectuales, yo soy, les estaba diciendo, yo soy el eterno Dios, soy el creador, soy aquel con quien habló Moisés en la zarza ardiente, soy quien instituyó los 10 mandamientos. Por eso era intolerante para este grupo de hombres, pues, que un carpintero, porque sabían que Jesús era hijo de un carpintero y por ende el mismo carpintero, que se dijera que él era el yo soy de la eternidad, o sea, que era Dios. ¿Preguntas hasta aquí? Muchachos, ¿se No, durmieron? No, todos estamos bien. Los de abajo somos nosotros. Ok, bien, continuemos. ¿Estás allí, Iker, todavía? Ya no está Iker, ok. ¿Me ayudas, Pau, por favor, con Juan 8 del 25 al 30? Sí. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho.
muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto habló al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Gracias, Pau. Jesús les dijo a los judíos que él vino del cielo y el Padre le envió. Le enseñó y estaba siempre con él. Ya desde ahí. El Padre abandonó a su Hijo, es decir, vamos a ponerle para identificarlo Jehová, abandonó a su Hijo solo cuando Cristo fue hecho pecado por nosotros en la cruz. Por eso Cristo exclama esas palabras, Elí, Elí, lama sabactani. O sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento es solamente cuando el Padre abandona a Cristo. Pero el verso 28, Cristo habló de ser levantado. Es decir, habla de que iba a ser crucificado. Él le mencionó esto a Nicodemo en el capítulo 3, capítulo que ya estudiaron, y lo mencionaría de nuevo después en el capítulo 12, cuando se estudia el capítulo 12, bueno, lo podremos volver a ver. Ahora, de nuevo Jesús profetizó que iba a suceder. Primero los judíos levantarían al Hijo del Hombre. Aquí hay otra referencia bien importante. Cuando hablan del Hijo del Hombre, Jesús se está refiriendo a la profecía de Daniel. Daniel es el que le dice Hijo del Hombre. Vi en visión al Hijo del Hombre. Entonces, otro motivo más para que los judíos se sigan calentando y querían seguirlo apedreando. Pero esto se refiere precisamente a su muerte por crucifixión. Después de que hubieran hecho, conocerían que él era el Mesías. ¿Por qué decimos esto? Que decían que después de la crucifixión conocerían que era el Mesías. ¿Recuerdan qué personaje dijo, en verdad, este era hijo de Dios? Después de que fue crucificado Cristo. ¿Quién recuerda quién fue el que dijo eso? ¿No fue un soldado? Ajá. Un soldado. Por eso les digo, entonces después de que muriera iban a reconocer quién era Dios. Bueno, que Jesús era el mismo Mesías. Lo iban a saber por el terremoto, por las tinieblas, pero más que nada por la resurrección también corporal de entre los muertos. Observemos cuidadosamente las palabras de nuestro Señor. Entonces conoceréis que yo soy. El sentido más profundo es, entonces conoceréis que yo soy Dios. Es decir, se darían cuenta de que Él no hacía nada por sí mismo, es decir, por su propia autoridad, porque Él había venido al mundo como dependiente. ¿Dependiente de quién? Del Padre, de Dios. Por eso todas las cosas que el Padre le había enseñado a decir y todo lo que hacía lo hacía por mandato del Padre. ¿Sí? Entonces, aquí hay algo bien importante que creo que está en el verso, que el verso, estamos del 25 al 30. Dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron. Verso 30. Muchos de los que estaban ahí cuando se empezaron a dar cuenta por su testimonio, porque a lo mejor lo venían siguiendo de tiempo atrás, observaron las maravillas y con esto confirman. Y por eso dice que muchos creyeron. Muchos creyeron. Entonces viene la parte bien importante. A ver, nos faltan creo 2 puntos. Son las 10. ¿Lo dejamos aquí y lo vemos dentro de 8 días o quieren terminar el capítulo? A mí me quedaría genial terminarlo aquí seguirlo dentro de 8 días. Ahí no te entendí muy bien, Joca.
Lo que Coca dijo fue, así dijo. No, o sea, sí, de que lo dejemos aquí y lo retomamos dentro de 8 días. Ah, ok. Eso, perdón. No, Coca dijo que si lo seguíamos, ¿no? Pero pues, no sé No, ustedes si tienen tiempo. bueno, yo la verdad ahorita no, sí, sí estaría bien dejarlo aquí y terminarlo el siguiente domingo. Bueno, el siguiente domingo. ¿Cuál domingo? Martes. Ok. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ahorita de como aplicaciones prácticas, nada más quiero compartirle lo siguiente. El hecho de que el Señor haya dicho que arroje la primera piedra, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, como les dije, no es una excusa, sino es un acto que te tiene que llevar precisamente a examinarte a ti mismo en cuestiones de cuando vas y juzgas a otro hermano. Ajá. En cuanto vas y señalas a otro hermano. Eso tienes que ponerte a pensar, que te examines tú primeramente a la luz de lo que dice la escritura. Ahora, en cuestión de la siguiente parte, cuando hablamos precisamente de, a ver, del testimonio, tenemos que tener muy en cuenta esto. Nosotros, como creyentes, como siervos de Dios, debemos estar siempre obedeciendo la voluntad de Dios, en este caso la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios, lo que dice la palabra, porque solamente así vamos a poder tener valor y paz al cumplir nuestro deber. Por eso es bien importante conocer, jóvenes, la escritura, devorarse la escritura, memorizar la escritura. ¿Para qué? Para que cuando tenga que ver el que vamos a ver esta parte el siguiente martes, cuando venga la verdad, puedan entender a qué se refiere con la verdad os hará libres o la verdad nos hace libres. Pues bueno, agradezco de su tiempo. Vamos a terminar. Joca, te regreso los micrófonos.